minutos. Saludamos al licenciado Germán Rodas, historiador, escritor, coordinador de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Quisiéramos al inicio, licenciado Rodas, hablar sobre esta gran investigación Metástasis que ha divulgado muchos hechos, ha confirmado, deberíamos decir, que se los venía ya comentando, sospechando, investigando en el país, pero que tiene una dimensión que no ha dejado de sacudir a la sociedad ecuatoriana y de generar también una serie de informaciones nuevas que dan cuenta de que esta investigación Metástasis recién comienza, es una punta del ovillo. Hace unas pocas semanas, la Comisión Ciudadana Anticorrupción, que usted la coordina y dirige, advirtió sobre el concurso de jueces que se venía gestando desde el Consejo de la Judicatura. Venía monitoreando, además, con una posición de mucho escepticismo en cuanto a la transparencia con la que se venía dando. Empecemos por allí, que tiene que ver esta situación del concurso de jueces con la situación actual. ¿Debería continuar? ¿Debería darse por terminada? ¿Cómo asumir este tema en el momento actual? Gracias por la invitación. Buenos días a usted y a los oyentes. El concurso ha sido convocado por quienes hoy sabemos qué tipo de personajes son, pero nosotros advertimos oportunamente y dijimos, si allí está un doctor Terán que no tiene la representatividad ni la delegación de confianza de la Corte Nacional de Justicia, si el doctor Muñoz, que tenía la representación del Ejecutivo, la perdió también en un momento determinado la confianza de esa representatividad, y si estos dos personajes pretenden decirnos que 2 es más que 3 y tomar cualquier decisión, como aquella de prolongar en funciones al juez Rivera, entre paréntesis, el juez que pide permiso a la Asamblea Nacional para juzgar a Glass, como si Glass todavía fuera vicepresidente, decíamos, señalo, que ese es un concurso convocado por gente sin idoneidad, sin probidad, y evidentemente ese concurso, como ha ocurrido, ha carecido de los elementales manejos adecuados, regulares, que cualquier concurso pueden tener. Han subido puntos, han bajado puntos, han cambiado una prueba, han llamado a otras pruebas, de tal manera que un organismo ilegítimo llama a un concurso irregular y seguramente el resultado va a ser la posesión o la definición de jueces que no tienen legitimidad, con lo cual se contribuye a lo que hoy estamos mirando, a que la Corte Nacional de Justicia, o parte de ella al menos, o la justicia en su conjunto, formen parte de esta ecuación de corruptela y sean no jueces, sino sean sujetos de alquiler en función de los intereses de la gran corruptela que existe en el Ecuador. Por eso nuestra oposición frontal para que este concurso siga adelante. Creo que hay que partir nuevamente de cero y hacer las cosas bien, con idoneidad, transparencia, y no en favor de la impunidad que desgraciadamente ha imperado en el país. En la introducción señalábamos que este caso Metástasis que se está configurando recién judicialmente es una punta del ovillo. Y en realidad Vilman Terán no está tras las rejas por sus actuaciones como presidente del Consejo de la Judicatura, sino como su actuación como juez de la Sala de la Niñez de la Corte Nacional, en donde tuvo una actuación relacionada con Norero. Pero quisiera preguntarle a usted, hasta donde usted conoce, ¿cuál ha sido la trayectoria de Vilman Terán? ¿Qué papel cumplió como presidente de la Corte Nacional de Justicia, cargo altísimo por el cual pasó, y luego como presidente del Consejo de la Judicatura? Yo definiría que la opacidad ha estado siempre alrededor de este personaje y que esa opacidad hoy ha sido evidenciada con
por parte de la Fiscalía, que ha hecho un trabajo que hay que felicitarlo de manera pública. Pero de otro lado me parece que es importante señalar algo. Esto que hoy nos tiene alarmados, esta operación Metástasis, solamente, como usted dice bien, es la punta del iceberg, pero no solamente para la estructura judicial del país, es además la demostración de que en el Ecuador existen tantas cuantas mafias organizadas de igual manera, a las que habrá que perseguir también de manera inmediata. Los núcleos que proveen de bienes, insumos, etcétera, al Estado, aquellos que han hecho la obra pública con el cuento de que la obra pública es fundamental y esta obra pública no funciona, funciona mal, todos tienen sobreprecio, o son otros núcleos que operan de igual manera, núcleos que han recibido el favoritismo de determinados jueces de la función judicial, que han contribuido a la impunidad y que siguen rondando las esferas públicas, porque son los mandos medios, llámense del IES, llámense de la estructura de la salud pública, por decir dos núcleos importantes. De tal suerte que creo que estamos mirando lo que ha ocurrido en la esfera de lo judicial estrictamente, pero también hay que mirar las otras realidades en donde los comportamientos de estos grupos mafiosos son similares. En los unos la delincuencia organizada, con fines protervos, y en otra esfera, núcleos también de corruptela que obtienen provechos gracias a acciones colusorias que necesariamente tienen que ser enfrentadas. Creo que el país vive absorto de esta realidad que desgraciadamente se ha ido cuajando debido a que ha habido impunidad. Y como hoy estamos en un momento distinto supuestamente, nos han hablado de la nueva política, nos han hablado de ciertas concertaciones, de ciertos acuerdos, han evidenciado los acuerdos, la comisión de fiscalización en la asamblea está en manos de gente de dudosa responsabilidad y efectivamente hoy creo que debemos cerrar filas para enfrentar esta grave circunstancia que vive el país, porque esta tragedia de ir descubriendo que la justicia ha estado al servicio de la delincuencia no es meritorio para la Fiscalía, pero ciertamente es gravísima para la vida nacional. Hay una situación que genera dudas aquí en el país. El presidente de la República, Daniel Noboa, el día de ayer en declaraciones dadas en la ciudad de Guayaquil, ha asegurado que las detenciones registradas por el caso Metástasis son parte de las acciones relacionadas con el plan Fénix. Es decir, el presidente muy claramente no quiere quedar afuera de esto y posiblemente lo que dice tiene razón. Ha dicho que son temas que no se pueden anunciar de antemano, pues había reclamos en cuanto a que no se conocía nada sobre el plan Fénix. Pero por otra parte hay ese acuerdo legislativo entre el correísmo ADN y el Partido Social Cristiano, que como se mueve la política en Ecuador genera enormes dudas. ¿Cómo ve usted al actual gobierno? ¿Habrá esta actuación planteada por el presidente de la República en forma sincera, correcta, sin compromisos, para entrar en una nueva etapa para combatir a estas mafias infiltradas en estamentos del Estado y en las organizaciones de seguridad del país? Bueno, de lo que la fiscal ha explicado al país es que el resultado de las últimas horas en sus acciones son producto de muchos meses atrás, a propósito de la muerte, del asesinato de este señor Norero, y la investigación comenzó, por lo tanto, antes de que tuviésemos el actual gobierno. Yo creo que las cosas son así. Creo que hay que darle el mérito a quien corresponde. La Fiscalía ha trabajado muy bien en este asunto. Tenemos que cuidarnos ahora que la metástasis no sea cubierta por otra metástasis, que tengo la impresión de que en el Congreso Nacional hay alertas sobre estos temas. Porque recuerde usted perfectamente que el señor Kronfle le recibió con bombos y platillos al señor Terán en la Asamblea Nacional. Recordemos que
el acuerdo que se ha dado ha permitido que el sector del correísmo lo controle, el control de la Comisión de Fiscalización me refiero. De tal manera que son hechos preocupantes que pueden dejarnos en la expectativa de si hay o no un pacto de impunidad. Ojalá no sea así. Pero lo importante es que a estas alturas hay una decisión desde Fiscalía para avanzar en este tema, que insisto es uno de los tantos, porque los grupos delincuenciales están organizados con similar estructura en otras áreas. Cuando nosotros hacíamos las investigaciones y las denuncias particularmente sobre el tema del manejo de la venta de medicamentos y de insumos médicos, pudimos descubrir una estructura delincuencial que la dimos a conocer oportunamente, que la entregamos en Fiscalía, que entregamos en Contraloría, y que inclusive a pedido del vicepresidente que salió de la República también le hicimos llegar, donde funcionan núcleos delincuenciales similarmente y que tienen contactos y tenían contactos en la Corte Nacional de Justicia y que se apuraban en perseguir a los denunciantes. De tal manera que nosotros conocemos bien como Comisión Nacional Anticorrupción que existe este grupo en específico. Por eso digo que hay varios núcleos que funcionan de igual manera. Asaltos recursos del país, protección desde la Corte Nacional o desde los estamentos de la justicia y por lo tanto impunidad. Creo que el pasado de ayer abre las puertas para que se ataquen por otros frentes a esta pandemia que ha significado la presencia de la corrupción de manera abierta y de manera lesiva para los intereses del país. Y ahora que habla usted de este otro asalto que se hizo al sector de la salud durante la pandemia, con la venta de medicamentos, toma de control en hospitales del país, etcétera, está nuevamente allí un personaje recurrente, Daniel Salcedo. Él estuvo involucrado en esos negocios denunciados, entre otros por la Comisión Ciudadana Anticorrupción, pero también Daniel Salcedo es una de las personas que lograron fugarse y no pudieron ser detenidas en las pesquisas que se realizan en los últimos días por el caso Metástasis. Fue uno de los advertidos por los anuncios públicos que se hicieron. Así es, los anuncios públicos contribuyeron a varias personas para que se fuguen y se escapen. Eso debe ser estudiado por la justicia, porque esa alerta fue realmente nociva. Pero creo que en el país hay una expectativa importante sobre el tema, de enfrentar la corrupción con decisión y con voluntad. Y ojalá los organismos competentes cumplan el resto de lo que les corresponde, que significa efectivamente sancionar a la corruptela, porque no solamente se trata de esperar que el trabajo de Fiscalía, que llega hasta aquí, hasta entregar las pruebas, sino que los jueces, donde vuelve el asunto, actúen con probidad. Y creo que casa adentro, que hay jueces de enorme probidad, de voluntad patriótica, deben intentar que se haga la limpieza también casa adentro, porque el país no puede seguir entregado en manos de un núcleo de jueces, no solamente nacionales, provinciales, que contribuyen con su actitud a que esta pandemia de la corruptela se expanda. Usted ha hablado sobre la Asamblea Nacional y las dudas que le genera lo que pueda pasar allí. Es indispensable en esta etapa inmediata tomar acciones. El Consejo de la Judicatura no puede seguir en manos del señor Terán, quien todavía no ha tomado ninguna decisión. Llegará posiblemente en algunas semanas una acción judicial, una eventual condena donde le deje fuera del cargo de hecho, pero esto no se ha dado todavía. Habrá medidas que tomar para que el Consejo de la Judicatura siga funcionando en manos probas. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo manejar esta etapa incidental? ¿Qué papel puede jugar la Asamblea Nacional en esta etapa ciertamente excepcional que se va a vivir hasta que puedan reconfigurarse estas entidades de control? La Asamblea Nacional, de la que tenemos
siempre la sospecha de su comportamiento por los acuerdos políticos, sobre todo cuando se producen acuerdos políticos entre aquellos que podrían estar vinculados precisamente a estos sectores de corrupción y aquellos que van a ejercer o están ejerciendo el poder, nos deja preocupaciones. Pero creo que la voluntad social va a ser muy importante, va a dinamizar las cosas. Lo que me temo en todo caso es que una vez que pasemos todas estas festividades de diciembre y en enero sigamos hablando de los asuntos que corresponden a la vida nacional, ya en el mediano plazo estaremos en todos los lugares en medio de un proceso de previas acciones a la campaña electoral del año siguiente. Y entonces allí pueden mermarse las acciones, las actividades que corresponden a todos estos organismos. Ese es un asunto que debe poner alerta a la comunidad, a la ciudadanía, y debemos invocar, también hay patriotas en la Asamblea Nacional, para que asuman un reto que es distinto al mediatismo político y que es y debe estar alejado de la farándula política electoral, que desgraciadamente se avecina. De tal manera que el panorama es difícil, el panorama es incierto en lo político, sigue siendo incierto en el tema económico. El Ecuador no es este momento un espacio en el cual se puedan hacer las cosas oportuna y adecuadamente en función de los intereses de las inmensas mayorías. Hay niveles de pauperización creciente, hay desempleo, etcétera, y la corrupción ha sido uno de los factores que depredan la economía nacional, que la ciudadanía debe enfrentarlo, porque si tenemos un acumulado de los últimos 15 años o 20 años de cifras llevadas de una corrupción, bordeamos los 75 mil millones de dólares perdidos en corrupción, de tal manera que esta no es una lucha, ni puede ser una lucha para enfrentar políticamente a alguien, debe ser una lucha de valores, por los valores, en función de los intereses de este país y precautelando y preservando lo que significa el desarrollo de la patria y el desarrollo de los ecuatorianos en condiciones dignas. Hay luces de alerta, licenciado Roda. Recordemos que hasta pocas horas antes de ser capturado, de perder su libertad, Wilman Terán estaba defendiendo el concurso de jueces. Señalaba que se lo ha llevado en forma transparente y que seguirá adelante pese a las críticas, que los cuestionamientos, decía, ocultan intereses particulares. Esta era su tesis y señalaba que para la primera semana de febrero se conocerían los nombres de los siete nuevos jueces, y que este concurso no era reversible. Y estas luces de alerta se dan en el Consejo de la Judicatura. El día de ayer, David Guzmán, quien está encargado allí de la Dirección General, ha señalado que el concurso de la selección de 7 jueces continúa. Es una conducta aberrante. Habría que preguntarse cuál es el interés de estas personas que insisten en que ese concurso debe seguir adelante. Personas que están al interior, además de la judicatura. Yo tengo la lectura de que lo que les interesaba y debe seguirles interesando es mejorar la cuota de individuos en la estructura de la Corte Nacional, la cuota que esté encargada de proteger a determinados grupos de este país que de una o de otra manera han venido siendo cuestionados por su conducta irregular. Me parece que es aquello. E insisto, quienes lo convocaron no tienen probidad, hoy han perdido la legitimidad porque los 2 jueces, Terán y Muñoz, que insisten en este concurso, a estas alturas del partido no tienen ninguna probidad y ese concurso es casi el parto de los montes de estas personas, de tal suerte que no tiene sentido llevar adelante un concurso tan espurio, tan absurdamente montado, que incluso recibió reparos de la Comisión Observadora Internacional que estuvo en el país. La Comisión Nacional Anticorrupción se reunió también con esta núcleo de veedores internacionales, como lo hicieron muchos sectores, pero es de esperar
que la acción de protección que debe llegar en los siguientes días, que la planteó el Colegio de Abogados de Pichincha, surte efecto. Y no se trata de paralizar por paralizar un concurso, sino por asumir la certeza de que quienes fuesen electos miembros de la Corte Nacional de Justicia no sean parte de la red delincuencial de aquellos que hoy están siendo desenmascarados. ¿Cómo ve usted y qué conoce sobre Álvaro Román, el potencial nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, por lo menos de forma interina? Él es vocal suplente y tras una decisión judicial podría eventualmente incorporarse como presidente temporal. Yo pienso que los sucesos que han ocurrido en las últimas horas va a exigir a quienes queden en la judicatura en funciones el que asuman comportamientos de mayor transparencia. Yo tengo esa expectativa. Espero que el doctor Román, a quien conozco, olvidándose de las procedencias políticas, actúe y el resto de sus compañeros en atención a lo que plantea el país. No podemos seguir siendo testigos de una justicia no solo politizada, sino de alquiler en función de los intereses de la corruptela. Hay gente que tiene dignidad y hay gente que está dispuesta a cambiar las cosas, y eso es lo que esperamos de la judicatura, que tendrá necesariamente que renovarse, cambiarse con los acontecimientos que estamos comentando. Esperemos que esto sea así. Va a ser importante esta veeduría ciudadana, este control social ciudadano, que se lo hace a través de los medios de comunicación, que se lo hace a través de la sociedad civil, como la Comisión Nacional Anticorrupción, etcétera. Y esperemos, por lo tanto, que con las experiencias que hemos vivido, con las circunstancias lamentables que el país es testigo, lo que ven en el inmediato futuro sean niveles de corrección y comportamientos correctivos frente a lo que demanda el país, una judicatura respetable, lo que en este momento no sucede. Culminemos con la figura de la fiscal, a todas luces, una persona extremadamente valiente en esta situación por la que pasa Ecuador. El Estado está llamado a darle la protección personal efectiva, a hacerse cargo en un 100% de su total seguridad. Pero quisiera preguntarle a usted si la Comisión Ciudadana Anticorrupción ve adecuada las manifestaciones ciudadanas en este sentido, manifestaciones de apoyo a la fiscal que se dan a través de medios de comunicación formales, de las redes sociales y eventuales llamados que se hacen para apoyar a la fiscal general del Estado. Toda gestión de todo ciudadano dispuesto a enfrentar con valentía, más aún si es en el cumplimiento de sus funciones, a la corruptela, deben merecer el apoyo indeclinable de los ciudadanos. Deben respaldarse estas acciones. Esta acción de las últimas horas emprendida por Fiscalía debe tener el respaldo ciudadano. Sin embargo, hay que plantearnos que tanto la Fiscalía como los organismos de control deben seguir llevando adelante acciones similares, como he dicho yo, con los otros núcleos delincuenciales existentes en el país. Y he señalado dos, para no abundar en otros, como lo he dicho, los núcleos vinculados al tema de las estructuras de salud y aquellos que también hacen obra pública. Son los dos grandes núcleos que han medrado igualmente de los recursos nacionales y que se han protegido con los mismos u otros operadores de justicia para impedir que puedan ser condenados por sus actos colusorios y de afectación a los intereses del país. Es importante, es plausible lo actuado por Fiscalía, debe merecer el apoyo no solamente ciudadano, sino institucional, y evidentemente este debe ser un punto de partida para llegar a aquello que significa tomar con absoluta interés la decisión de afectar a los otros grupos delincuenciales. Eso es lo importante en este momento en el país, que hay una conmoción y una voluntad de enfrentar a la corruptela, lo cual significa al propio tiempo quitarnos esta carga de este discurso de la nueva política en medio de la gobernanza
que no ha hecho sino abrir puertas para que la impunidad intente campear en el país. Estas acciones de la Fiscalía han sacudido esas pretensiones, eso es evidente, y creo que ellos, los que pretendían mantener la impunidad a pretexto de la gobernabilidad, deben también hacer un mea culpa y actuar con la verdadera interés que demanda el país frente a un factor no solo que denigra la ética y la conciencia nacional, sino que afecta los intereses y los recursos de la patria. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Le agradezco a usted la invitación, a sus órdenes y buenos días. Declaraciones del licenciado Germán Rodas, él es historiador, escritor, coordina la Comisión Ciudadana Anticorrupción.